¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Gracias especialmente a todos los que estáis sufriendo el calorcito que tenemos ya por Europa, por España. Yo ahora mismo tengo 33 grados donde estoy, es un poquito complicado estas horas, así que bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible para que no os quedéis dormidos. Lo siento mucho, pero no voy a dejar que os durmáis, ¿vale? Bueno, como os decía mi compañera Mónica, ataques con ransomware, desgraciadamente, esto ahora es el pan nuestro de cada día. Ya vimos en otro webinar cómo os puede ayudar Data Protector a protegeros ante este tipo de ataques. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre eso y luego vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta y cuáles serían un poco los pasos principales para poder recuperar nuestros sistemas correctamente después de un ataque con ransomware. Evidentemente, todo esto es orientativo porque los pasos adecuados dependerán para cada uno de los sistemas habría un plan de acción, digamos, ¿no? Pero bueno, os puede servir como una norma general sobre qué es lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Como os decía, rápidamente recordatorio, cómo nos ayuda Data Protector a protegernos de los ataques con ransomware. Esta slide, esta diapositiva, personalmente me gusta mucho, me encanta, porque esto tiene que ser la Biblia del administrador de backups, ¿vale? Regla del 3-2-1, tener 3 copias de los datos de producción en 2 almacenamientos distintos y a poder ser uno de ellos que esté localizado off-site. Nunca sabemos qué es lo que nos puede pasar y si queremos estar totalmente seguros de poder recuperar nuestros datos, tenemos que cumplir esta regla. Además, cumpliendo esta regla, podremos o sería aceptable o sería una buena práctica que una de esas copias sea un snapshot o un backup de tipo snapshot, ¿de acuerdo? Que siempre es importante, como vamos a ver más adelante, quizás como primer punto de recuperación, ¿vale? Siempre va a ser más rápido. ¿Qué más nos ofrece Data Protector para poder estar seguros ante un ataque con ransomware? Bueno, nuevas funcionalidades de seguridad, la ejecución centralizada de comandos, TLS 1.2, encriptación on-fly de todos los datos, integración con el EDAT y, por supuesto, como ya hemos visto otras muchas veces, el certificado Common Criteria, que es la entidad certificadora más estricta en este sentido. Para todo esto nos ofrece Data Protector diferentes posibilidades, Disaster Recovery, totalmente gratuito, sin costo adicional, nos permitirá incluso mover máquinas entre diferentes entornos virtuales o físicos, replicación por hardware, posibilidad de almacenar copias en diferentes capas, ¿de acuerdo? Si queremos tener un plan de acción adecuado, por si sufrimos un ataque con ransomware, pues evidentemente lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos va a afectar, cuál es la probabilidad más alta, cuáles son los sistemas que con más probabilidad se van a ver afectados. Indiscutiblemente, cualquier servidor que esté ejecutando sistema operativo Windows, sistemas de ficheros y NASes con datos de aplicaciones. Y para ellos podríamos o deberíamos de tener en cuenta lo que hablamos siempre. Si solamente tenemos un snapshot y el snapshot está almacenado en la misma cabina, podríamos llegar al punto en el que el snapshot también estuviera encriptado, con lo cual, aunque recuperemos el snapshot, vamos a estar exactamente en el mismo punto que al principio. Nos atacan con un ransomware, infectan nuestras máquinas virtuales. Cuando vamos a recuperar nuestros snapshots almacenados en un local disk o en un SARE, están encriptados. Si vamos a un dispositivo de backup a disco tipo StoreOne, Data Domain, siempre tendremos nuestros datos a salvo, ¿de acuerdo?
Otro factor muy importante y en el que estamos haciendo especial mención últimamente es la posibilidad de utilizar la función propia de StoreOnce. Esto es tecnología de nuestros amigos y compañeros de HP, del Data Immutability, ¿de acuerdo? ¿Qué es Data Immutability Retention? Todos aquellos que tengáis un StoreOnce tenéis la posibilidad de utilizar esta funcionalidad, es gratuita, no necesita ningún licenciamiento adicional, y esto lo que vamos a marcar es, ya de por sí, el acceso al StoreOnce se realiza a través de unas llamadas API, con lo cual es un entorno seguro a la hora de almacenar nuestros backups, pero además vamos a poder proteger esos datos incluso contra un fallo del administrador o un intento de borrado por error, ¿de acuerdo? Le vamos a marcar una fecha de inmutabilidad al dato, por ejemplo, 30 días. En el momento que se activa esa opción, incluso si el administrador del StoreOnce intenta borrar los datos, en este caso 5 días, el sistema, el propio StoreOnce no va a dejar de eliminar los datos, ¿de acuerdo? Con lo cual nos estamos asegurando que ese dato va a estar ahí permanentemente hasta que se cumpla ese periodo. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo Data Protector es capaz de integrarse con esta funcionalidad del StoreOnce? Bien, muy sencillo. Incluso si tenemos nuestro objeto de Data Protector, donde expiramos la protección del dato, ¿de acuerdo? Le hacemos un recycle a ese objeto, vemos que no tiene protección. Si intentamos eliminar esa cinta haciendo un delete, un protected media, ¿de acuerdo? Nos va a decir que no puede borrar la cinta, ¿vale? Pero simplemente como un warning, no nos va a dar ningún error, simplemente nos va a decir, bueno, yo he hecho el proceso que me has pedido, pero no puedo borrar esa cinta, ¿de acuerdo? Y además, la cinta ya no aparecerá en Data Protector. Aquí tenemos dos comportamientos distintos dependiendo de el valor que tenga la variable DelateUnProtectedMediaForce dentro del fichero global, ¿de acuerdo? Si esta variable la tenemos valor 1, que es el valor por defecto, una vez que nosotros hagamos ese borrado de la cinta de Data Protector, desaparecerá del pool de Data Protector, pero seguirá estando en el StoreOnce. En caso de que quisiéramos recuperarla, habría que hacer crear un slot e importarla, ¿de acuerdo? Si queremos que esa cinta no se borre, porque no la hemos podido borrar hasta que expire ese periodo de inmutabilidad, lo que tenemos que hacer es poner esa variable a valor 0, ¿de acuerdo? Ejecutaremos el mismo proceso, el resultado será exactamente el mismo, la diferencia será que el objeto dentro de Data Protector sigue estando visible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el comportamiento variará en función del valor que le hayamos dado a esta variable dentro del fichero global. Muy, muy importante. Como vemos dentro del StoreOnce, el objeto permanece dentro del Catalyst, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? E incluso si intentamos borrarlo de ahí, como veremos a continuación, no vamos a poder. Como os decía, diferente comportamiento dependiendo de cómo esté configurada la variable. Con valor a 1 nos la eliminará de Data Protector, siempre podremos hacer un añadir slot e importar la cinta, y con la variable a 0 permanecerá en Data Protector hasta que pase la expiración del dato a nivel de StoreOnce, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo tendríamos que añadir un slot, importar el objeto, si quisiéramos importarlo, ¿de acuerdo? Y en esta diapositiva vemos qué ocurre si intentamos borrar directamente el objeto en el StoreOnce, ¿de acuerdo? Si vamos a borrarlo, el StoreOnce nos va a decir que está en modo solo lectura para ese objeto y no nos permite borrar ese objeto, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto me parece personalmente una funcionalidad súper interesante para todos aquellos que tenéis un StoreOnce. Tener en cuenta que no va a permitir, incluso suponiendo que fuerais atacados por el ransomware más potente que haya, no va a permitir modificar los objetos dentro del StoreOnce. Ya de por sí son invulnerables,
pero esto nos lleva un poco más allá, ¿de acuerdo? Me gustaría poner en valor la integración en caja que tiene Data Protector con esto, porque no hay, o por lo menos yo no he podido encontrarlo, si me equivoco me perdonáis, más productos en el mercado que sean capaces de integrarse de esta manera tan completa con esta funcionalidad. De hecho, por ejemplo, Bin ni siquiera soporta esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Vamos ya a ver cómo tenemos que tener, qué es lo que tenemos que hacer para recuperar nuestro entorno una vez hemos sido atacados con ransomware. Digamos que tenemos las cuatro partes más importantes los 4 puntos en los que vamos a ir intentando recuperar datos. Como veíamos al principio, muy importante tener 3 copias de cada dato de producción y uno de ellos, por la rapidez a la hora de crearlo y por la rapidez a la hora de recuperarlo, puede ser un snapshot, siempre que tengamos ese snapshot copiado a otro dispositivo, ¿de acuerdo? Para que en caso de que esté infectado, como decíamos, siempre tengamos una segunda opción. Por lo tanto, importantísimo que nuestro software de backup tenga capacidad de integración con la gestión de snapshot de nuestra cabina, ¿de acuerdo? Bien, podemos hacer todo ese tipo de trabajo con los principales fabricantes, os pongo los más importantes, Hewlett Packard, LMC, NetApp, somos perfectamente capaces de integrarnos con la gestión de los snapshots de las cabinas de esos fabricantes, ¿de acuerdo? Boot from Backup. Boot from Backup, esto va muy específico a esas máquinas virtuales de las que tenemos backup igual en dispositivos de duplicación, que lo que nos tiene que permitir es arrancar una máquina virtual sin necesidad de recuperar la máquina entera. Esto lo hacemos con PowerOn, con la funcionalidad de PowerOn y Live Migration de Data Protector, que veremos ahora a continuación. NAS and Physical Server, Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Tenemos que tener la capacidad y la funcionalidad de poder recuperar cualquier servidor desde un punto en el tiempo y tenemos que ser capaces de poder hacerlo desde cero, creando una imagen ISO y recuperando incluso o creando el CD de arranque cuando ya nos han atacado, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos hacer con Data Protector y lo más importante, toda la funcionalidad de Disaster Recovery está incluida en el licenciamiento y no tiene ningún coste adicional. Seguridad como criterio, como os decía antes, certificación, ¿de acuerdo? Uno de los softwares más seguros en el mercado a nivel de seguridad. Todo está encriptado, todo está codificado y es realmente complicado poder sufrir un ataque o una intromisión en nuestros sistemas por alguna vulnerabilidad o explotando algún bug de seguridad de Data Protector. Como decía, vamos a entrar un poquito en cada uno de estos puntos. Snapshot Integration. La solución de backup tiene que ser capaz de controlar y de administrar los snapshots que se están creando en las cabinas de datos, ¿de acuerdo? Data Protector es perfectamente capaz de hacerlo y evidentemente estos backups, entre comillas, o estos snapshots o estos puntos de recuperación en el tiempo, si no están infectados, van a ser la solución más rápida a la hora de recuperar nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Si los tenemos, no perdemos nada por intentar recuperar esos snapshots y ver si nuestros sistemas están infectados o no después de la recuperación. Siempre va a ser la forma más rápida. Boot from Backup, destinado específicamente a máquinas virtuales. Bien, podemos arrancar una máquina virtual, como os decía, desde los datos almacenados en nuestro dispositivo de duplicación o en nuestro backup de disco, ¿de acuerdo?
y crear un clon de las máquinas virtuales, ¿vale? Esas máquinas incluso podrían funcionar como máquinas de producción hasta que fuéramos capaces de recuperar o de reinstalar los servicios en unas nuevas máquinas, ¿vale? Evidentemente, tiene la principal ventaja, como os digo, es eso. O sea, nos podemos ahorrar, podemos saltarnos el proceso de recuperación y los usuarios podrán acceder rápidamente a las máquinas. Por otro lado, evidentemente, estaremos realizando modificaciones de los datos, no en nuestra cabina de producción, sino en la cabina donde tenemos los backups almacenados, ¿de acuerdo? No siempre es el sitio más adecuado, evidentemente no es el sitio más adecuado para estar ejecutando sistemas de producción, pero como medida temporal nos puede servir perfectamente, ¿de acuerdo? Power on Migration, bueno, os voy a pasar por aquí porque esto tiene tres opciones, A, B y C. Vamos a ir directamente, os voy a enseñar la opción C, directamente de un Store Once o un Data Domain, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo somos capaces de clonar una máquina virtual desde los datos almacenados en nuestro Store Once? Muy fácil. El Cell Manager envía una orden al backup host, una orden de recuperación, a su vez se conecta con el Data Domain, ¿de acuerdo? Se monta la máquina por NFS y se presenta al servidor SXI, ¿de acuerdo? A partir de ese momento la máquina está disponible, aunque estaremos siempre tirando de los datos del Store Once, nunca del sistema de producción, ¿de acuerdo? Como os digo, principal ventaja, rapidez a la hora de recuperar la máquina. Podemos saltarnos el restore, los usuarios accederán rápidamente a los datos. A tener en cuenta que habrá que hacer una reinstalación, una recuperación de nuestro sistema original, digamos, y traspasar esos datos que han sido modificados. NAS y Physical Server. Importantísimo. Con los entornos virtuales tenemos más opciones, más posibilidades, ¿vale? Aquí, para estos sistemas heredados, pues procedimientos heredados, ¿vale? En este caso, con Data Protector tenemos la opción del EADR, Enhanced Automatic Disaster Recovery, creando una imagen ISO la cual podemos automatizar para que se cree automáticamente al finalizar el backup. Para todo eso tenéis también grabado un webinar que dimos al respecto que os permitirá automatizar todo esto de tal manera que en caso de que tuvierais que tirar de esta funcionalidad sería copiar o presentar esas ISOs que están creadas automáticamente a los sistemas afectados, arrancar desde esas ISOs y automáticamente va a recuperar todos nuestros datos, todos nuestros servidores en el punto en el tiempo en el que se hizo el backup, bien desde el Store Once, bien desde una LTO, ¿de acuerdo? Aquí sí que va a haber un proceso de recuperación donde se van a leer todos los datos y se va a sobreescribir el sistema operativo al momento del backup. Todo esto lo podemos hacer utilizando el mismo sistema, utilizando un hardware diferente, incluso migrando de physical a virtual o de virtual a physical, como queramos. Un requerimiento final y como os pone en la slide, creo que potencialmente lo más importante es estar seguros de que toda la configuración de nuestro backup está protegida por sí mismo, ¿vale? Importantísimo aquí, como siempre digo, el Cell Manager, el catálogo de los datos de Data Protector puede ser un servidor de Linux, ¿de acuerdo? Personalmente es una opción que creo que todos deberíais de tener en cuenta, ya que el 85% de los ataques con ransomware van dirigidas a máquinas Windows. Ya nos estamos quitando un 85% de probabilidades de que nos encripten nuestro catálogo de backup, ¿de acuerdo? Mirar que podemos utilizar Red Hat, CentOS, Oracle Linux, SUSE, diferentes versiones, ¿de acuerdo? Que no podemos, no queremos, no nos gusta Linux, somos de Windows, bien, sin ningún problema, lo podemos seguir utilizando y si hubieran infectado nuestro catálogo, evidentemente tendríamos que recurrir a hacer un EADR del propio Cell Manager.
Última opción importante, encriptación. Encriptación del dato. Encriptación del dato no solo a nivel del dispositivo donde lo vamos a copiar, sino que tenemos la posibilidad y la funcionalidad de encriptar el dato desde el momento en el que se lee en el servidor del que estamos haciendo el backup. A la vez que se lee el dato, se encripta y el viaje desde el cliente sistema hasta el media agent y a su vez hasta el drive de destino o a la cabina de disco de destino, el dato ya está encriptado y es invulnerable a cualquier tipo de ataque, ¿de acuerdo? Muy importante, el dato es encriptado antes de que viaje a través de la red. Teniendo en cuenta todos estos factores y todos estos parámetros que os comento, ¿qué hacemos si tenemos ransomware? Si tenemos ransomware en nuestros sistemas, lo primero, bueno, estos 5 puntos principales, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen del ataque? ¿Quién es el paciente cero? ¿Cuál es el fichero que nos ha infectado? Identificar qué backups o copias son las que están en buen estado. Esto nos llevará a una recuperación lo más rápida posible y cuando todo esté controlado, y esto también es muy importante, hacer una monitorización para ver que no se nos están volviendo a encriptar los datos. Se han dado casos de clientes que han podido recuperar todos sus datos y ese ransomware está latente en background, en segundo plano, está corriendo por ahí y cuando parecen que ya han conseguido recuperar todo, les han vuelto a encriptar, ¿de acuerdo? Como os decía, el origen del ataque, ¿de acuerdo? Lo primero es saber qué tipo de ransomware, cómo nos ha venido, qué es lo que nos ha afectado, qué no, qué sistemas están funcionando, cuáles no están funcionando, ¿de acuerdo? Por supuesto, la primera manera de identificar esto es ver si muchos ficheros están cambiando de tamaño innecesariamente, ¿de acuerdo? El siguiente paso es identificar el file cero, ¿de acuerdo? El malware o el ransomware por sí mismo. Y eliminarlo de todos los sistemas y de todos los almacenamientos posibles. No solo de un servidor, hay que hacer una búsqueda en profundidad, buscando cuál puede ser el fichero que nos ha infectado. Puede estar en alguno de los servidores o incluso puede estar en uno de los terminales de los usuarios, ¿de acuerdo? Pero es muy importante identificar el origen y el fichero que ha generado todo el problema. Tercero, identificar backups y copias que están en buen estado. Bueno, si tenemos unos snapshot, vamos a ver si esos snapshot están bien. Eso tendríamos que hacerlo a nivel de nuestra cabina de almacenamiento y nuestra aplicación de backup lo que debe ser capaz es de tener la posibilidad de recuperar bien de esos snapshots o bien de un backup que hayamos hecho de cualquiera de los otros dos backups que para cumplir la regla del 3-2-1 deberíamos de tener. Desde Data Protector, una vez que tenemos una o dos copias de nuestro backup, siempre vamos a poder elegir desde cuál de ellas podemos seleccionar. Bien directamente desde las opciones de Restore, bien haciendo unas priority lists, dependiendo de la localización de las cintas. Como os digo, siempre vamos a poder. También es importante que el software de backup tenga capacidad de restaurar dependiendo de la fecha de modificación de los ficheros, si el fichero que vamos a restaurar o el fichero que está en el sistema tiene una fecha más nueva que el que vamos a restaurar, que lo sobrescriba. Bien, unas funcionalidades por defecto a la hora de poder filtrar qué tipo de ficheros vamos a restaurar dependiendo de la fecha de modificación, ¿de acuerdo? Recuperar lo más fácil, lo más rápidamente posible. Bueno, como decíamos, el snapshot idealmente va a ser la primera elección.
para hacer la restauración, siempre será lo más rápido, siempre teniendo en mente que podría ser que estuvieran infectados, ¿de acuerdo? E incluso para las máquinas virtuales yo de verdad os recomiendo la posibilidad o la opción de que siempre tengáis un EADR preparado, bien sea una máquina física o una máquina virtual, tener el sistema configurado para poder recuperar desde una EADR no os cuesta nada, no tiene penalización en cuanto al coste por el licenciamiento y siempre os va a permitir recuperar una máquina a diferentes puntos en el tiempo. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi recomendación es que siempre tengáis eso configurado. ¿Qué orden podemos tener en cuenta a la hora de recuperar los diferentes servicios? Bien, evidentemente aquí ya las necesidades de cada organización son distintas. Yo os puedo dar una recomendación que evidentemente, por lógica, lo primero que hay que recuperar es el Cell Manager, después los Media Agents, después pasaremos a bases de datos más críticas y servicios como el email, y a partir de ahí ya iríamos a los servicios de NAS para recuperar las carpetas compartidas con ficheros de los usuarios y por último el resto de servidores. Como digo, evidentemente esto puede variar dependiendo de las necesidades de cada organización. Por último, monitorizar una posible reinfección. ¿De acuerdo? Este es el paso final y es muy importante estar pendientes de si se están volviendo a reencriptar las máquinas. Ya hemos hecho un trabajo arduo, hemos recuperado mucha información. Si vemos que nuestros sistemas se vuelven a encriptar, podremos apagar gran parte de los sistemas y evitar que se nos vuelvan a infectar y volver otra vez al principio del flujo de trabajo y buscar qué es lo que nos está reinfectando nuestros sistemas. Todo esto referente al tema del ransomware. Y ya por último, no quiero extenderme mucho hoy, para hacerlo ameno, un pequeño preview, un test preview de qué va a ser Data Protector 11. Data Protector 11, que va a ser la siguiente versión que salga, si todo va bien y no cambian la fecha, debería de salir en agosto, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar brevemente algunas de las nuevas funcionalidades, algunas de ellas creo que bastante interesantes y que muchos de vosotros habéis demandado desde hace mucho tiempo. Como veis en el disclaimer, todo esto de momento es confidencial, entre comillas, y no toméis ninguna fecha como fecha definitiva, ¿de acuerdo? Son solo estimaciones. Pudiera ser que la versión saliera, finalmente fuera liberada y alguna de estas funcionalidades no estuviera integrada. La más importante para mí, y creo que nos va a simplificar bastante los costes a la hora de hacer de duplicación, un nuevo paquete de duplicación por software, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir crear almacenes de duplicación utilizando diferentes cabinas de almacenamiento. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser un appliance, no tendrá por qué ser un appliance dedicado. El rango de datos en el que vamos a intentar movernos es muy alto. Queremos, esto ya existe, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Con unas limitaciones, por ejemplo, de 20 teras por store, ¿vale? Esto no es práctico en las situaciones actuales, con la cantidad de datos actuales. Los test que se están haciendo están arrancando en 250 teras y el objetivo es llegar a un rango de petabytes. Ya, evidentemente, nos movemos en un rango de datos importantes. Va a permitir de duplicación tanto en origen como en destino. Va a permitir utilizar almacenamiento local de vuestro CPD tanto como almacenamiento de cloud, ¿vale? Una especie de cloud ban. Y se está desarrollando para que se soporte en Red Hat, SUSE y Windows. La parte de Microsoft Office 365 va a incluir el backup incremental y el restore desde copias incrementales. La parte de virtualización, dos funcionalidades que de verdad
No entiendo cómo no las hemos tenido antes, pero bueno, bienvenida sea, más vale tarde que nunca. Posibilidad de crear un backup a nivel de, cuando hacemos las vistas, ahora lo podemos hacer a nivel de templates, a nivel de máquinas virtuales, a nivel de SX, vamos a poder hacerlo a nivel de data store. Es decir, cópiame todas las máquinas que residan en este data store. Así de simple, así de sencillo. Bueno, no lo teníamos, lo vamos a incorporar. Por último, también posibilidad de hacer restores de diferentes discos de máquinas virtuales en paralelo. Esto lo hacen nuestros competidores desde hace mucho tiempo, la verdad. Bueno, lo incorporamos ahora. Posibilidad de hacer backups en paralelo también de máquinas Hyper-V, soporte para SMTP securizado y funcionalidad del block-based backup para servidores Linux, ¿de acuerdo? Así a grandes rasgos, eso es lo que nos vamos a encontrar en la próxima versión de Data Protector 11. Alguna otra sorpresa llegará, pero de momento eso es lo que se cuece. Como siempre, agradeceros el tiempo. Espero que os resulte útil lo que hemos estado viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora por el chat, o si no, ahí tenéis mi dirección de correo y, como siempre, quedo a vuestra disposición. Hay un par de preguntas, Chema, Sí, ¿las ves? las veo por aquí. Sandra, ¿qué tanto puede impactar el performance del servidor cuando se utiliza la encriptación por software? Muy buena pregunta, Sandra. Depende. Aquí, evidentemente, no podemos dar por ejemplo, en un Store Once, si habilitamos la encriptación del Store Once, HPE nos dice vas a tener una pérdida de rendimiento del 10%. ¿Por qué? Porque el hardware que tiene un Store One siempre es el mismo hardware y ellos ya te pueden dar unas métricas aproximadas. Si nosotros hacemos la encriptación en origen, cada servidor va a ser diferente dependiendo de las capacidades de hardware que tenga ese servidor, memoria, computación y también la carga de trabajo que tenga ese servidor. Podemos tener un servidor con 8 cores y 64 gigas de RAM y que esté corriendo una base de datos de SQL muy pequeña. Cuando hagamos la encriptación prácticamente ni nos vamos a enterar. ¿De acuerdo? En otro servidor que tenga los recursos de hardware más justos y una carga de trabajo alta, evidentemente se va a ver penalizado. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no podemos dar una cifra exacta. ¿Afecta al rendimiento? Sí, evidentemente. Depende del hardware que tengamos. Pregunta de José Carlos. Muy buenas, viejo compañero. Espero que estés bien. ¿No se puede determinar el ataque en función del incremento del backup? No. Eso es una funcionalidad, evidentemente, que te tiene que proporcionar otro tipo de software, ¿de acuerdo? La funcionalidad de un producto de backup es asegurarte de que los backups, asegurarte de alguna manera, bien por sí mismo, bien por la integración con las diferentes cabinas, que tus datos de backup no van a ser encriptados, ¿vale? El identificar si en un servidor hay un determinado número de ficheros que crecen de manera injustificada de tamaño es otra funcionalidad que te tienen que dar otros productos de seguridad. Yo, desde luego, no entiendo eso como una funcionalidad del ámbito del backup, sino el ámbito de la seguridad. Hasta tal punto que te puedo decir, hay algunos de nuestros competidores tiene un módulo o ha estado trabajando con un módulo en ese sentido, y la verdad es que no han obtenido muy buenos resultados. A lo que se tiende es a lo que te digo, evitar que se te encripten tus repositorios de backup, que siempre puedas recuperar tus datos de backup. Pero esa funcionalidad es algo que debe de proporcionarte otro tipo de software y no el software con el que se hace el backup. Perfecto, pues por mi parte nada más.
agradeceros la asistencia y de verdad si tenéis alguna duda, alguna pregunta respecto a esto, respecto a cualquier cosa con Data Protector, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias y que paséis buena tarde. Saludos a todos. Gracias, Chema. Gracias a todos. Chao, chao.